Bueno, pues las consecuencias de la guerra que apoyan estos angelitos de la guerra económica del gobierno de Estados Unidos están ahí, están en la salud pública de Cuba. Un tuit de Tere Felipe nos acerca a este asunto. El presidente de Cuba dice que los apagones nos desgastan, que 96.000 personas esperan una cirugía en el país, 11.000 de ellas niños y niñas, cosas que sabemos hacer y hacer bien. Sin embargo, nos frena el bloqueo de Estados Unidos. Claro, es que es un país, Cuba, que es una potencia médica, que ha demostrado durante años que incluso en condiciones de bloqueo no tenía estos problemas de esperas, de cirugías, de casi 100.000 personas, pero que ahora, con un bloqueo absolutamente fortalecido, con 250 nuevas sanciones, más un bloqueo petrolero, pues ahora no hay ni insumos, ni medicamentos, ni posibilidades de hacer esas cirugías cuando existe todo el personal médico perfectamente equipado y capacitado para hacerlo, que lo han demostrado no solamente en Cuba, sino en más de 100 países del mundo. Pero entonces luego tenemos que oírles a estos sinvergüenzas colaboracionistas de un régimen que es lo más parecido a los nazis, que es el gobierno de Donald Trump y el de Netanyahu, que son dos gobiernos nazis. Luego les tenemos que escuchar que mira, es que no hay medicamentos, es que ya no podemos más. Es que no Pero hay estáis apoyando, estáis apoyando que no haya medicamentos y que no se puedan operar en los hospitales y luego os estáis quejando de eso y culpabilizando a quien no tiene la culpa, porque ha demostrado el sistema cubano, el régimen cubano, como decís, que no es más que el sistema revolucionario, con su estructura social, con su estructura de salud, lo ha demostrado durante décadas, que jamás ha tenido estos problemas, que ha acometido sus programas de salud de una manera absolutamente exitosa, con sus problemas, indudablemente, en cualquier proyecto humano, pero que exitosa comparado con cualquier otro país del Caribe, sí, sí, ¿o no? ampliamente. Esto que ha sido refrendado por la OMS, por la OPS, por UNICEF, por todos los organismos de Naciones Unidas, vosotros nos vais a venir aquí a convencer de qué, de las mentiras y de la legitimación de un bloqueo criminal por parte de quien nos paga, que ese es el problema, ¿no, Lázaro? Sí, sí, bueno, ahí está también un aspecto de toda esta guerra mediática, comunicacional, o sea, el dinero. El dinero y sigue la ruta del dinero, como decía sí, Garganta Profunda. Sí, ¿no? y verás el criminal, ¿no? Efectivamente se paga con el objetivo de mantener una narrativa que vaya mirando psicológicamente incluso la voluntad de las personas. Hay que ver la prensa, incluso prensa, eso lo hemos dicho en una entrevista hace pocos días, el papel que está jugando la prensa, los grandes medios decimos de manipulación y desinformación masiva, y mencionamos el caso del País. Vaya, los artículos que están saliendo en el País con relación a Cuba y todo este andamiaje de prebélico, realmente es un bochorno. Es un bochorno cómo se manipula, cómo se... Claro, la gente que no está en el día a día y no, están en sus cosas, lee eso y se lo traga porque, no tiene una alternativa. Si vas a los otros medios, pues más de lo mismo. O sea, más de lo mismo, es de escándalo. No hay una información veraz, una equilibrada. No, que va. Todo es parte de la guerra que impone Estados Unidos. Estados Unidos está imponiendo una guerra ilegal, hay que decirlo, ilegal a un país libre, independiente, soberano, como ha hecho en otros campos. Es un criminal suelto, con sed de sangre. Un criminal que después, todo lo que está diciendo libertad, si llegara el caso, se van a enterar de lo que es, porque de lo que yo siempre digo, cada vez que aparece alguien nacido en Cuba que dice, no, porque la libertad, yo le digo, tú lo que estás hablando de esclavitud. Pero claro, no tienen mente para eso. No, se creen que ellos van a ser la burguesía de esa Cuba futura, que no deja de ser la Cuba pasada. Exactamente. Bueno, lo has hecho mejor imposible. Es una realidad.
Y desgraciadamente contra eso hay que luchar en unas condiciones de total desventaja. De total desventaja. Y ahí, aún así, hay que decir que el pueblo de Cuba es un pueblo heroico, valiente, no los gusanos. Los gusanos están excluidos. Los apátridas están excluidos. Los que sirven vilmente a los intereses de Estados Unidos están excluidos. La inmensa mayoría tiene coraje y más cosas para enfrentar una agresión de Estados Unidos. Que no se olvide eso.